Muy buenos días a todos, les bendigo en el nombre de Jesús y le ruego al Señor que todo su ser y su corazón sea lleno de la paz de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo y del gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Tres cosas tan necesarias en estos días, en estos tiempos, pero que hallamos en el Señor y que si tú como yo buscas al Señor, pues las puedes recibir de parte de Él. Sé lleno de su paz, de su amor y del gozo del Señor. Que todo esto viene por su Espíritu Santo, por supuesto. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 22 de agosto del 2021 y tenemos por tema el avivamiento de Ezequías, parte 2 o segunda parte, en continuación a lo que vimos la semana pasada, leyendo con respecto a todo esto que sucedió con este rey Ezequías, las bases del avivamiento, el orden, que hoy veremos mucho de ello, que es puesto cuando Dios trae ese avivamiento para volver a su palabra y para volver a la voluntad de Dios. Y todo eso trae orden a nuestra vida y a la iglesia, y también pues todos los hechos, las acciones de avivamiento, para que no quede solamente en intenciones o en palabras o en querer, sino sea algo que se cumpla en nuestras vidas de parte de Dios, porque la obra es de Dios, pero tiene que haber disposición en nuestras vidas, tiene que haber obediencia para llevar a cabo todos esos actos que a través de su palabra y de la voz de su Espíritu Dios nos habla, y tenemos que llevarlas a cabo para que se cumpla el propósito de Dios en el avivamiento, porque no hay una visitación, un avivamiento de parte de Dios sin un propósito. No es nada más porque sí, no es una cuestión mundana o de entretenimiento o de distracción para la iglesia. Por el contrario, es algo que nos lleva a Dios a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, a estar atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a entrar cada día más y más en las profundidades del conocimiento de la sabiduría de Dios, y entonces al recibir y vivir todo esto, el ser usados por Dios para el cumplimiento de los propósitos divinos. Ese es el propósito de un avivamiento. No es llenar templos, no es causar sensación entre las multitudes, no es hacerse notorios, y si alguno tuviera una fama o notoriedad por causa de un avivamiento, porque el rey Ezequías fue notorio, algunos otros reyes fueron notorios en las tierras alrededor, sea todo para la gloria de Dios y para que sepan que, como aquí ellos decían, hay Dios en Israel, Jehová es nuestro Dios, el Dios de nuestros padres. También hoy se sepa que hay Dios en la iglesia de Jesucristo, y es precisamente el Señor Jesús, nuestro Dios único, vivo y verdadero. Y entonces la gloria sea para Él. Vamos al segundo libro de las Crónicas, a los capítulos 30 y 31. Hoy no veremos nada en el libro de los Reyes, de acuerdo a lo que les indiqué la clase anterior. Entonces vámonos directo a segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Estamos en el contexto de lo que vimos en el primer pedacito ahí de segundo de Reyes en el 18. Y estamos en el contexto también de lo que vimos la vez pasada en el capítulo 29 de Segundo de Crónicas, hablando de todas las bases del avivamiento. Pero ahora vamos a avanzar en este mismo periodo del primer año del rey Ezequías, de los primeros meses. De hecho, apenas vimos el primer mes en la clase anterior, eso correspondía al primer mes. La santificación, recuerda, fue en los primeros 16 días. Y comenzó en los otros días, el resto del mes, el ordenamiento. Y ahora veremos a partir del segundo mes. Vamos al segundo mes apenas del reinado de Ezequías, pero recuerda que él estaba dispuesto y avivado en hacer la voluntad de Dios, a diferencia de lo que su padre Acaz había hecho. Vamos a ir leyendo, capítulo 30, versículo 1, ahí nos ubicamos, y conforme vayamos leyendo vamos explicando, y hoy vamos a entrar en mucho detalle, especialmente en dos asuntos: el asunto de la Pascua y después el asunto de la mayordomía cristiana para el capítulo 31. Muy bien, pues vamos a iniciar. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Como te dije, cuando uno está avivado, vuelves
tus ojos hacia Dios y por lo tanto a su palabra y a sus mandamientos, y comienzas a escudriñar, comienzas a conocer o a recordar. Recuerda que el Espíritu no solo nos enseña las cosas, sino nos recuerda las cosas, a recordar todo lo que Dios ha mandado a su pueblo, y entonces quieres participar de ello y llevarlo a cabo. Pero es muy emocionante ver que en el avivamiento de Ezequías, él no solamente fue avivado en lo personal, en lo individual, y ya vimos también que avivó a los levitas y los sacerdotes, pues todavía veremos aquí que faltaban muchos por participar, por santificarse, pero sí lo van a hacer. Y estaba él animando al pueblo también, pero veremos aquí que él, siendo rey de Judá del sur, no solamente se interesó porque hubiera un avivamiento en Jerusalén o en Judá, porque no era para gloria suya, no era para gloria de una ciudad o de su tribu, sino que él dice que envía cartas, veremos, a todo Israel, a Efraín, a Manasés. Hubo cartas a Zabulón, a Aser, a las tribus que estaban en el norte, que estaban siendo o ya habían sido diezmadas por Asiria, que habían sido tomadas, dispersadas, transportadas, pero pues había todavía ahí pueblo de Dios que estaba viviendo esta gran opresión y este tiempo tan terrible para Israel después de que fue deshecho el reino del norte. Pero él envía a todos ellos, y es una invitación ¿para qué? Para volverse a Dios. Es una invitación para buscar a Dios. Un verdadero avivamiento no solamente busca la gloria, hoy lo pensamos en cuestión de iglesias locales, por nombre, digamos, no busca que ese lugar sea, o esa persona, quien liderea, quien está ahí al frente, sea como una exclusividad del avivamiento. Esa es la palabra que estaba buscando, una exclusividad. Sino que el avivamiento, aquí puedes ver, como el rey Ezequías lo hizo, busca que muchos sean avivados, es decir, que muchos vuelvan a Dios, que muchos se conviertan de sus malos caminos, que muchos se arrepientan. El avivamiento, sí, claro, empieza en la casa de Dios, porque son los que conocen al Señor, son los que están buscando su presencia, ser usados por Dios, pero tiene un propósito para que muchos de los que están, pues crean y se aviven. Los que se han alejado vuelvan al Señor, que a lo mejor ya conocían. Eso pasa mucho con hermanos que se enfriaron, que se alejaron de la iglesia, o gente de nuestra propia familia que conocían de Dios y ya no han estado en relación con Dios. Entonces el avivamiento también busca que esos se aviven, pero también busca que muchos otros que quizá aún no conocen al Señor Jesús vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces, en un avivamiento, el testimonio, el evangelismo, la predicación, yo pienso que van en automático. Como dije la vez pasada, si está lleno tu corazón de la palabra y del fuego de Dios, compartes a todos con gozo y con alegría, y eso lleva el testimonio de Dios para que muchos crean y confiesen a Jesús y sean salvos y sean parte del cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo, y vengan también no solo a recibir al Señor como su Salvador, sino a convertirse de todo corazón y a ser parte también del avivamiento. Muchas veces hemos visto gente que llega nueva a la iglesia y llegan recién convertidos o recién haber recibido al Señor Jesús, y miras cómo vuelcan su vida, su corazón, todo al Señor, ese primer amor que entendemos, del cual nos habla la palabra, y que nosotros siempre debemos tener presente y encendido ese primer amor por el Señor, como cuando lo conocimos, como cuando lo recibimos. Pero muchos así llegan y miras cómo inmediatamente se involucran, empiezan a crecer en el conocimiento de la palabra. A veces en unos meses aprenden más de lo que muchos sabíamos en años, y quieren servir y están con ánimo y disposición, dan su tiempo, dan su vida, participan de las ofrendas sin cuestionar, y miras ese amor y esa disposición para obedecer a Dios y buscar a Dios y su presencia. Entonces, el avivamiento, como puedes ver aquí, esto es una lección importantísima, porque hoy en día pareciera tristemente que es una competencia, ¿no? El avivamiento de allá, el avivamiento de acá, el avivamiento de tal ciudad, el avivamiento de tal siervo, el avivamiento de tal iglesia. Hay quienes aún se atreven a decir
que esa iglesia, esa sola en particular, es la iglesia ungida, esa sola iglesia en particular es la iglesia que Dios ha levantado para salvar México, esa sola iglesia o un solo siervo son los ungidos para México, y eso es muy peligroso y equivocado de hacer, porque en todo lugar Dios tiene siervos y gente que Él levanta para que su reino se extienda y su palabra y su luz lleguen a todo lugar. Y yo a veces pensaba, sobre todo sucede en las ciudades grandes, dicen, aquí está el avivamiento y este es el siervo ungido. Y nosotros que como Centro Cristiano de Arrebatamiento conocemos las misiones, la obra que se ha hecho en lugares recónditos como la Sierra Sur, en la costa de Oaxaca, ir a poblaciones muy lejanas, muy metidas en la sierra, y a veces digo, pues si este es el ungido para México y esa es la única iglesia avivada, ¿cuándo van a llegar a esas poblaciones? ¿Cuándo van a llegar a la costa? Y eso es por ponerte un ejemplo solamente del lugar donde Dios ha permitido a Arrebatamiento hacer la obra del Señor. ¿Cuándo van a llegar a esos lugares, no? Si solo ellos son los ungidos, pero yo pienso que no, que Dios en estos lugares también levantó, primero envió apóstoles, misioneros para levantar allá iglesias y siervos, pero ahora que hay allá siervos, pues yo pienso que el Señor allí ha levantado gente ungida, pastores, maestros, evangelistas también, para que siga creciendo y extendiéndose el reino de Dios, y también son ungidos del Señor, también son instrumentos de Dios para ser usados por Él. Entonces uno no debe pensar que el avivamiento es de nuestra propiedad, de nuestra exclusividad. Primero que nada, el avivamiento es de Dios, si no es un avivamiento falso. Si solo es tu avivamiento, si tú lo formaste, si tú tienes los derechos reservados, pues entonces ese es fuego extraño, ese no es el fuego de Dios, porque cuando Dios hace una visitación es para que todo aquel que crea sea salvo, es para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él no hace acepción de personas. ¿Por qué hacerlo nosotros? Entonces tengamos muy claro esto. Ezequías quería que todos, no solo Judá, sino todo Israel, él quizá como rey no tenía responsabilidad por los de Israel, pero él como siervo de Dios entiende que él debe extender el fuego del avivamiento a todo el pueblo de Dios. Entonces manda cartas a todo Israel, dice aquí a Efraín, a Manasés, que eran tribus más cercanas, pero veremos después que llegó más al norte estas cartas. Hubo quienes creyeron, hubo quienes no. ¿Y cuál era la invitación? Vengan a Jerusalén, porque ese era el lugar escogido por Dios, a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Muy bien, ahora vamos a entrar en el asunto de la Pascua. Yo quiero darte otra vez contexto, porque aquí hay algo muy importante de comentar, pero primero vamos a ver qué era la Pascua, y esto nos va a servir para entender también algo que está aquí más adelantito, o es más, vamos a leerlo de una vez. El siguiente versículo dice, el 2: y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Entonces vamos a ver cuándo se tenía que haber celebrado la Pascua, y ahí está la razón por la que la celebraron en el mes segundo. La Pascua se tenía que celebrar en el primer mes, pero vamos a leerlo. Hay muchas citas que nos hablan de la Pascua, pero vamos a tomar dos que nos resuman bastante bien esto. Deuteronomio 16 del 1 al 8, te leo, Deuteronomio 16 del 1 al 8. Guardarás el mes de Abib, este era el mes primero, y en otras citas lo dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. En este momento ya sabemos que ese lugar es Jerusalén y es el monte de Sión. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Era algo perpetuo y estaba entonces celebrándose la Pascua, y ahorita veremos en qué días, y después 7 días de panes sin
de pan sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura. Seguimos en el 4. Y el propósito ahí está, que se acordaran todos los días el pueblo de Dios, que Dios los había sacado de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Por eso Ezequías los invitaba a todos a venir a Jerusalén, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Ese es la Pascua que está pegada a la fiesta de los panes sin levadura. Ahora vamos a ver también en Levítico, regrésate ahí tantito, Levítico 23, del 5 al 8. Estas dos citas para que entiendas bien claro qué es la Pascua. Levítico 23, del 5 al 8. En el mes primero, ese era Abib, el mes primero, a los 14 del mes, ahora ya nos dijo cuándo, era el día 14 del mes primero, dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces ya queda claro, la Pascua se celebraba en el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes, y a partir del siguiente día, el día 15, no tenía que quedar nada de la carne que habían cocido para celebrar la Pascua, y a partir de ahí solo podían participar de pan sin levadura durante 7 días, habiendo santa convocación al inicio y al final de esta celebración. Y era en el mes de Abib, en el mes primero, para que quede claro. Y el propósito de la Pascua, ¿cuál era? Que recordaran que Dios los había sacado de Egipto. Todos los días de su vida se tenían que acordar de lo que Dios había hecho por ellos. Muy bien, entonces ya tenemos claro este contexto de la Pascua. Ahora, leímos aquí que entonces ellos no lo pudieron celebrar a los 14 días del primer mes. De hecho, recuerda que ese día 14 cayó en los días que estaban ellos apenas santificando. 8 días santificaron sus cuerpos, su vida, los sacerdotes, los levitas, y los otros 8 días, o sea, del 9 al 16, fue cuando santificaron el templo y el atrio y la casa de Jehová y la limpiaron de toda inmundicia. Entonces, digamos que se les pasó ese tiempo, y además, como era una invitación para todo el pueblo y para todo Israel, se necesitaba que hubiera suficientes sacerdotes para quemar todos los holocaustos delante de Dios, y en este momento, dice ahí lo que leímos, no lo sabía. Entonces tomaron consejo, y esto no tiene que ver con que estuvieran desobedeciendo la palabra de Dios al no cumplir esto, sino habiendo ya pasado el tiempo de ese cumplimiento, Ezequías dice, tenemos que celebrarlo. En esta ocasión será de forma extraordinaria en el mes segundo. Tomaron consejo para hacer esto, y como te dije la vez pasada, esto no fue algo que Dios le desagradara o lo viera como desobediencia, porque Dios estaba mirando el corazón de Ezequías, de los sacerdotes, de los levitas y del pueblo que quería participar, y veremos que en algunas cosas que pudieran haber sido causa de desagrado o de pecado delante de Dios, vendrá una intercesión de Ezequías para rogar que el Señor tenga misericordia de ellos. Estaban buscando poner orden a las cosas y regresar al orden de Dios, y veremos que Ezequías intercede para que Dios los perdone, y entonces dice que Dios perdona esto, que habían participado de manera indigna, lo veremos, y sana al pueblo, dice ahí. Entonces, como puedes ver, Dios, que es quien dio las leyes y los mandamientos, pues está por encima de estas leyes y mandamientos, y entonces Dios es el que juzga, el que determina, al mirar el corazón, porque recuerda que no era solo sacrificios y holocaustos. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Que era más importante el oír, el prestar atención. ¿Qué le dijo a David? Que sus sacrificios eran el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dios estaba mirando todas estas cosas, pero hay veces que en el cronos, en el tiempo del hombre, hay cosas que quizá están fuera de tiempo, pero no miramos aquí fuera de lugar. Es decir, el corazón estaba en el lugar correcto, nada más que los tiempos ya habían corrido.
de una forma que ya no podían celebrarlo cuando era necesario. Ahora, ¿qué podría haber dicho Ezequías? Pues hasta el próximo año. Pero él quería volver a que se cumplieran las cosas y por eso es que toman consejo de hacerlo en el mes segundo. Muy bien, 5, versículo 5, segundo de Crónicas 35. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, desde el sur. Recuerda que Beerseba y Dan eran señales de muy al sur y muy al norte. Por esto te digo que invitó a todos, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén. Y dice aquí esta frase: porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. La orden de la Pascua era celebrarlo cada año para recordar que Dios en ese día, en esa tarde, los había sacado de Egipto y tenían que acordarse de esto todos los días de su vida y enseñarlo perpetuamente a las generaciones. Y aún dice las citas de la Pascua, que algunas que ya no leímos, que era para que cuando sus hijos preguntaran ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Por qué se está sacrificando este cordero? ¿Por qué estamos celebrando esta Pascua? Que ellos les dijeran porque en esta tarde y en este día Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces era algo que tenía que permanecer, pero dice aquí que en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Vamos a ver en cuánto tiempo. Te vas a sorprender cuántas veces hay testimonio en la Biblia que se celebró la Pascua. Uno pensaría pues en tantos siglos desde que salieron de Egipto, muchas, pero la Biblia solo da testimonio antes de esta de Ezequías de 3 Pascuas. 3. Vamos a leerla. Vamos a leer esto. La primera Pascua, ¿cuándo fue? Pues es evidente que fue en Egipto. Eso se encuentra en Éxodo 12, versículos 21 al 28. Éxodo 12, 21 al 28. La primera Pascua pues fue celebrada en Egipto, que fue el día que Dios los libertó. Leemos, insisto, Éxodo 12, 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, es decir, brincará, saltará, Pascua, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Ahí está el mandamiento. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Ahí está lo que yo mencionaba. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, esta es la primera Pascua. Estamos hablando esa tarde cuando fue sacado el pueblo de Egipto. La segunda Pascua fue en el desierto en el segundo año. Es decir, que ahí la siguiente Pascua que tocaba celebrar, sí se celebró. ¿Por qué? Pues la primer Pascua, entendemos, pues es el año 1, obviamente, así se cuenta, ¿verdad? En el año 1. Ahora vamos a ver en el desierto la Pascua que celebró en el año 2. Números 9, del 1 al 5. Números 9, del 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. No quería Dios que se les pasara, como está pasando acá con Ezequías en medio de tanto desorden. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Segunda Pascua, y uno pensaría pues que a partir de aquí será cada año. Sin embargo, no hay más Pascuas narradas ni en el tiempo del desierto, sino hasta en tiempos, ahí te va, de Josué. La siguiente Pascua, la tercera Pascua que está narrada en la Biblia, está narrada en Gilgal después del paso del Jordán. Vamos a Josué 5.
Josué 5, del 8 al 11. Si se celebraron las demás Pascuas en el desierto, las otras 40 para que me entiendas, o 39, no lo sabemos, no está escrito. Pero la evidencia que hay en la palabra de la tercera Pascua que está aquí celebrada es hasta Josué. Josué 5 del 8 al 11, insisto, esto es después del paso del río Jordán y llegan a esta población que Dios le pondrá por nombre Gilgal. Josué 5 del 8 al 11 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, me detengo aquí un momento porque habla de circuncisión para que pudieran participar de la Pascua, porque los que habían salido de Egipto con Moisés estaban circuncidados, esa primera generación que murió en el desierto, pero los que estaban entrando a la tierra prometida no estaban circuncidados. Entonces tenían que primero circuncidar a todos para que pudieran entonces participar de la Pascua. Entonces por eso dice esto. Leo de nuevo a partir del 8 hasta el 11. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y dije hasta el 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y a partir de ahí el maná cesó. Entonces ya tuvieron ellos que empezar a comer del fruto de la tierra. Y esto era una señal de la entrada o la posesión de la tierra prometida. Pero entonces ahí, cuando entraron a este lado del río, cuando hicieron el paso del río Jordán, ahí celebraron con Josué, que fue una generación obediente a Dios, la Pascua. Sin embargo, ya sabemos que después de la generación de Josué y en tiempo de los jueces y en tiempos de Samuel y aún en tiempos de los reyes, hubo mucha desobediencia, hubo muchas cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios y el pueblo no conocía a Dios ni guardaba sus mandamientos. Y no hay otra Pascua narrada hasta esta de 2 de Crónicas 30 en Jerusalén con el rey Ezequías, versículo en el que estamos. Entonces esta frase que está aquí, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito, si nos vamos a la evidencia que está en la palabra, la última vez que se celebró fue con Josué. Ni los jueces, ni Samuel, ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni los reyes del norte, ni los reyes de Judá, no la habían celebrado por mucho tiempo y además dice del modo que está escrito. Como Dios le dijo a Moisés, tal cual, con sus ritos, con los mandamientos que yo di con respecto a la Pascua, no la habían celebrado en mucho tiempo. Insisto, si nos vamos estrictamente a la evidencia que hay en la palabra, pues podríamos decir que desde tiempos de Josué, imagínate siglos y siglos de no obedecer la palabra de Dios y de no acordarse de la obra que Dios había hecho por ellos. Qué tremendo. Bueno, entonces queda ahí esta frase. En mucho tiempo no le habían celebrado. Algunos dicen, no, sí, allá abajo ahorita veremos, dice que con Salomón. No, ahorita yo le voy a explicar eso que dice de Salomón. No se refiere a la celebración de la Pascua, sino a una celebración de alegría y gozo delante de la presencia de Dios. Pero ahorita lo explicamos eso. Muy bien, seguimos leyendo. Leímos, ahora regresamos, 2 de Crónicas 30, versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Muy bien, entonces leí hasta el 9 porque es el contenido de esta carta.
Todo esto es esta carta que envió el rey Ezequías a todas las tribus de Israel. Sabemos que hoy en día la comunicación puede ser más fácil a través de los teléfonos, de los mensajes, de las redes sociales, pero hoy comunicar este mensaje de parte de Dios a través del rey Ezequías para todos era necesario hacerlo llegar así como por carta, y para que llegara a todo lugar. Por lo menos entendemos que a todas las tribus al occidente llegaron estas cartas. Esta es una marca de avivamiento. Vamos a explicarlo. Yo hace rato decía precisamente que el rey Ezequías estaba queriendo que todos participaran de este avivamiento, que los acercara y los hiciera volver a buscar a Dios. Y precisamente aquí está plasmado a partir del versículo 6, porque ¿qué es lo que? Bueno, primero lo que él manda, dice, por todo Israel y Judá. Entonces el propósito de esta carta era hacer volver a Dios a los de cerca y también a los de lejos. Porque a veces, como decía yo, solo pensamos que los de cerca, pero el propósito de este avivamiento era hacer volver a los de cerca y a los de lejos a Jehová. Hay dos citas que complementan esta idea. Acompáñame rápido a Isaías 33:13. Isaías 33:13. Dice esta cita. Isaías 33:13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Dios quiere que tanto los que están cerca y que pueden mirar más fácilmente el poder, las manifestaciones del poder de Dios, pero también los que están lejos conozcan lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. El testimonio es para ambos. Dios quiere hacer volver a todos. Jeremías 23:23, es decir, capítulo y versículo igual. Jeremías 23:23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Entonces, de nueva cuenta, Dios está al pendiente de todo su pueblo, de los que están cerca, pero también de los que están lejos, para hacerlos volver a todos a Él. Entonces, aquí hay una marca de avivamiento, porque esta carta es en realidad una predicación, tiene todo un contexto doctrinal, una revelación de lo que Dios quería y una amonestación al pueblo para volver a Dios. Es toda una predicación de arrepentimiento de parte de Ezequías. ¿Qué dicen estos versículos del 6 al 9? 1. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Segundo, ¿qué otra cosa les habla Ezequías? No seas como los que se rebelaron, aquí habla de sus padres, no seas como los que se rebelaron y fueron entregados a desolación. Tercero, no endurezcas tu corazón ni tu cerviz. Cuarta cosa que les dice, sométete a Dios. Quinta, ven a su santuario, es decir, al lugar de su presencia, al lugar de adoración, que está santificado, y sirve solo a Dios. Sírvele solo a Él. Ven a su presencia, ven a su santuario, al lugar santificado, y sírvele solo a Él. Sexta cosa que les dice, si nos volvemos a Dios, ¿qué va a suceder? El ardor de su ira se va a apartar, hallaremos misericordia para los que fueron llevados cautivos y volverán. Pero si nos volvemos a Dios, van a suceder todas estas cosas. Hallaremos misericordia y su ira no será sobre nosotros. Séptima cosa que les dice en esta predicación, cree que Dios es clemente y misericordioso y que no apartará su rostro si nos volvemos a Él. Varias veces insiste que esto es lo que se debe hacer, volver a Dios, volver a Dios, volver a su camino, volver a buscarlo, volver a estar cerca de Él, volver a sus mandamientos, vuelve a Dios. Entonces, un propósito del avivamiento es hacer volver a Dios a su pueblo. Por eso Dios levanta y envía avivamiento a su iglesia y a siervos para que su pueblo vuelva a Dios. En ese sentido, cuando Dios levantaba jueces como libertadores en medio de Israel, es un tipo de avivamiento en esos jueces, porque Dios los levantaba y los usaba con su poder, con su mano poderosa, con su Espíritu Santo, para libertar al pueblo y que ¿qué pasara con el pueblo? Que el pueblo volviera a Dios, pero el pueblo no se volvía.
Y otra vez Dios lo hacía porque quería que que el pueblo se volviera a Dios, a Él. Y hoy Dios sigue haciendo esto. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos menciona como el ministerio de la reconciliación, que todos tenemos, de ir y decirle a todos: reconcíliate con Dios, vuelve a Dios. Y hoy el camino no es a través de las leyes, sino es a través de creer en Jesucristo. Es a través de obedecer lo que ahora Dios a través de Jesucristo nos ha mandado, empezando evidentemente por creer en tu corazón y confesarle con tus labios que Jesús es el Señor. Entonces es el mismo mensaje, nos está invitando a volver a Dios, pero el camino de reconciliación, hoy el puente que nos vuelve a conectar a Dios, porque todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, pero por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces el mensaje es el mismo. Hoy debemos también en eso avivarnos y decirle a todos: vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. No seas rebelde para que no seas entregado a desolación. No endurezcas tu corazón ni tu cerviz. Abre tu corazón para recibir a Jesucristo. Sométete a Él porque Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Ven a su santuario, a su presencia, que hoy eres tú por medio del Espíritu Santo. Sé santificado por la obra del Espíritu en ti y sé un templo que sirva solo a Dios, solo a Jesucristo. Porque si nos volvemos a Él, pues Dios nos va a perdonar y el ardor de su ira no será sobre nosotros, sino que hallaremos misericordia aún a los que están cautivos, serán libres del lazo, serán libres del cautiverio, es dada apertura de cárcel, son libertados los que están encadenados, son libres los cautivos en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo, y podemos hallar misericordia porque el trono de Dios es un trono de misericordia y de gracia, y Él nos recibe porque nos ama. Pero tenemos que creer que Dios a través de Jesucristo nos ha mostrado su clemencia y su misericordia, y que si nos volvemos a Él, Él no se apartará de nosotros, sino que nos guardará nuestra alma, nos guardará nuestra vida y estaremos escondidos en Cristo, en Dios. Esta predicación de arrepentimiento de Ezequías es una de las marcas de un avivamiento. Si un avivamiento no está atrayendo a Cristo, si no está haciendo volver a Dios, a la iglesia, al pueblo y a muchos que no han creído, no es un avivamiento genuino. Los avivamientos tienen el propósito de que todos, los de cerca y los de lejos, volvamos a Dios. Pero hay dos reacciones a este tipo de predicación, a la de Ezequías y a la que nosotros hacemos hoy. Versículos 10 y 11. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Hay dos tipos de reacciones: la burla o la humildad, la humillación delante de Dios, que lleva a la obediencia. Tú no debes preocuparte, porque de acuerdo a lo que está en este contexto y aún en nuestra propia experiencia, son más los que se burlan, lamentablemente, y algunos, como dice aquí, son los que se humillan y se acercan. Pero vale la pena, por uno que crea, por algunos que se humillen delante de Dios y vengan delante de Él, vale la pena. Esfuérzate en predicar, esfuérzate en testificar de Jesucristo. Si Dios hace la obra como en el tiempo de los hechos, que a través de sus apóstoles en predicaciones como las de Pedro, venían de miles a convertirse, la gloria es para Dios, porque es el Espíritu el que añadía a los que habían de ser salvos. Pero si Dios, a través de tu predicación, de tu testimonio y de una vida avivada, trae a uno o trae a dos, valió la pena. Yo siempre les he dicho en la iglesia, por ejemplo, a las clases de escuela bíblica infantil,
muchos dicen, híjole, hoy solo vino un niño o dos niños, y yo les digo, vale la pena. Vale la pena que les hables de Cristo, vale la pena que siembre la semilla en ellos para que fructifique y como Timoteo ellos crezcan y conozcan y tengan sabiduría y fe para la salvación en Cristo Jesús. Vale la pena, aunque sea uno. Vale la pena que te detengas en la calle a hablarle a uno. Vale la pena, a lo mejor no se va a juntar una multitud, a lo mejor los demás se van a burlar o te van a decir que te calles, pero ese que se acercó yo, vale la pena. Porque si creyó en Dios, si creyó en Jesucristo, es salvo. Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Vale la pena. Y esa es una actitud y una marca del avivamiento. Sean conquistas en lo que nuestros ojos puedan ver, porque a los ojos de Dios es una gran conquista. Pequeñas, menores o mayores, porque no todo tiene que ser una campaña gigantesca de evangelismo. Y si también ahí Dios obra, Dios sea glorificado. Pero aún en esas obras que a los ojos de los hombres son de burla y dicen es pequeño, no sirve delante de Dios, es honroso y es digno de que el nombre de Cristo sea glorificado. Vale la pena, avívate y lleva ese avivamiento a otros, aunque se burlen. Ay de aquellos que se burlen. Dios tenga misericordia de ellos. Y gloria a Dios por los que se humillan y vienen a buscar la presencia de Dios. Vamos a seguir. Capítulo 30, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios. Qué hermoso que aquí muchos creyeron y Dios se agradó de esto. Y vino la mano de Dios sobre ellos para hacer ¿qué obra? Para darles un solo corazón. Oh Señor, ven a mi casa y danos un solo corazón. Sea tu mano sobre la iglesia y danos un solo corazón, un solo pensar, una sola mente, un mismo espíritu, porque eso es lo que tú quieres, la unidad contigo. Como Jesús es uno con el Padre, haznos, Señor, uno contigo también. Es la unidad del Espíritu. Pues eso es lo que sucedió en Judá, pero esto vino por la mano de Dios. Es la obra de Jesucristo. La mano de Dios vino para darles un solo corazón. Y cuando Dios hace esta obra, entonces el pueblo viene a la obediencia. Porque dice, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Danos un corazón para hacer todas las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, conforme a la voz de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, te lo ruego, Señor, haz esta obra. 14. Y levantándose, vienen hechos de avivamiento. Quitaron los altares que había en Jerusalén, desecharon, cortaron todo lo que no era grato delante de Dios. No se tardaron en hacerlo. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Los echaron a ese río que se llevaba todas las cosas. Entonces sacrificaron la Pascua en un solo corazón, en obediencia a Dios. A los 14 días del mes segundo, esta es la cuarta Pascua que está testificada en la palabra de Dios. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Esta es una actitud sumamente importante, porque se dieron cuenta, cuando uno es avivado, viene la mano de Dios y nos da un mismo corazón, nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de todas las cosas que pensábamos que hacíamos bien y que estábamos haciendo mal delante de Dios. Gloria a Dios por ello. Ábrenos los ojos del entendimiento, Señor, y danos a conocer nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras culpas, nuestra rebelión, nuestro pecado delante de ti, para que lo desechemos, Señor, y nos humillemos delante de ti. Aquí habla que ellos se llenaron de vergüenza, se sintieron heridos, se sintieron... la palabra también significa insultar, pero no insultados ellos, sino que estaban ofendiendo a Dios.
y estaban entonces buscando ser rectos delante de Dios, y esa vergüenza los llevó a santificarse. El apóstol Pablo nos enseñó que hay dos tipos de tristeza: la del mundo, que esa produce muerte, pero hay una tristeza, una humillación, una vergüenza, de acuerdo a esta palabra que leímos aquí, según Dios. ¿Cuál es esa tristeza según Dios? Es la que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que estaba pasando con ellos, porque la vergüenza los llevó a santificarse. Sofonías 3:5 dice, para reforzar que ellos estaban buscando ser rectos delante de Dios, pero hay quienes no desean esto, aunque entiendan que están haciendo lo malo, y a eso se les llama perversos. Sofonías 3:5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero dice el final, pero el perverso no conoce la vergüenza. Ahí la palabra vergüenza es boshet, el sentimiento y la condición de vergüenza. El perverso no la conoce. Diríamos aquí en México, es un sinvergüenza, ¿verdad? Es un sinvergüenza. Pues delante de Dios hay muchos sinvergüenzas que se burlan y que no les interesa, o aunque conozcan que están haciendo algo malo delante de Dios, no cambian. Pero estos llenos de vergüenza se santificaron. Recuerda que faltaban muchos por santificarse, pero aquí el Espíritu los redarguyó, tocó su corazón y vinieron a humillarse delante de Dios para santificarse, y participaron del servicio que Dios les había llamado, porque dice el 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Aquí ya está hablando ahora de la congregación, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Recuerda que para que todos, sacerdotes, levitas y el propio pueblo pudieran presentar delante de Dios, tenían que venir santificados. Pero aquí había pasado tanto tiempo y estaba el pueblo tan desconocedor, que muchos se estaban acercando sin venir santificados, sin venir limpios delante de Dios para ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas delante de Él. Y entonces los levitas, notando esto, ellos ofrecían holocausto, sacrificio, para pedirle a Dios perdón por esto, y para que pues no les fuera contado como pecado y viniera la ira de Dios sobre ellos. Leemos el 18. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, los que venían de lejos, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Tenían que haberse santificado primero. Mas Ezequías oró por ellos. Aquí viene esa intercesión de la que yo hablé, diciendo, Jehová que es bueno, Jehová que es bueno, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Es decir, Señor, mira sus corazones. Vinieron desde lejos, hicieron caso a las cartas. No están haciéndolo, Señor, correctamente, pero mira su corazón, han venido para buscarte. No vienen, Señor, con mala intención, no hay malicia en ellos. Ten misericordia, intercedió por ellos. Perdónalos, Señor, porque están participando inmundamente, sin santificarse, Señor, de tu Pascua. Pero mira el corazón, Señor, yo te ruego. Y dice 19, leo otra vez desde arriba. Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo, porque miró Dios el corazón, no solo oyó a Ezequías. Gloria a Dios. Cuando hay un avivamiento, en ese ímpetu por participar, puede haber desórdenes en los siervos y en el pueblo, pero se tiene que poner orden, o hay que ordenar posibles desórdenes en un avivamiento. Esto debemos estar conscientes que puede suceder, que muchos en su ímpetu de participar pueden estarlo haciendo alguna cosa fuera del orden de Dios, y tenemos que poner orden, discernir, entender esto que está sucediendo y poner orden a cualquier posible desorden en un avivamiento. Y en este caso, pues esta marca de avivamiento es la intercesión de Ezequías, y Dios lo oyó, miró el corazón de estos, perdonó ese desorden, perdonó el haber venido sin santificarse.
fueron santificados porque Dios sanó al pueblo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Ya leímos que estaba ligada esta fiesta. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Hicieron una gran celebración, una gran fiesta. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas. Recuerda que estos habían sido los primeros avivados, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Dios, dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Vamos a tener esta pequeña enseñanza. Dice que estos levitas tenían buena inteligencia. ¿Qué es la buena inteligencia? Tú y yo ya sabemos lo que está escrito en Proverbios 9:10, pero te lo vuelvo a leer. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cuál es la buena inteligencia? El conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios, que está ligado al temor de Jehová, que es principio de sabiduría. Proverbios 19:8 dice, allá adelante, Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces la buena inteligencia es el conocimiento de Dios, el conocimiento del Santísimo, ligado al temor de Jehová, que es principio de sabiduría, a poseer entendimiento y a guardarlo para hallar el bien. Esa es la buena inteligencia. Ahora, en el contexto de lo que está aquí escrito, ¿por qué eran de buena inteligencia? Y esta es la invitación del Espíritu, que tú y yo seamos siervos de Dios de buena inteligencia. Tengamos buena inteligencia en el servicio a Jehová. Dice aquí, 1, la buena inteligencia está en el corazón. Porque dice, habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia. Entonces no es algo fingido. La buena inteligencia es algo que recibimos y vivimos. Está en el corazón. La buena inteligencia también está en servir a Dios. Cuando alguien entiende que estamos para servir a Dios, está obrando o entrando en buena inteligencia. ¿En qué está la buena inteligencia? No solo en servir a Dios, así porque sí, sino está en obedecer y en participar de lo mandado, porque ellos servían a Dios, pero ofreciendo sacrificios de paz, levantando alabanzas, sacrificando en las fiestas, haciendo todo en el orden de Dios. Entonces, la buena inteligencia está en el corazón, está en servir a Dios, pero en obediencia a lo mandado. Está al hacer esto, pues en ofrecer nuestros sacrificios a Dios. No ofrezcas tu sacrificio a nadie más. En contraparte, quien ofrece sacrificios a alguien más o quien no ofrece sacrificios a Dios, no tiene buena inteligencia. Es decir, pues es lo opuesto, es tonto, aunque suene fuerte. No está teniendo buena inteligencia. Y está también en dar gracias a Dios. Entonces, tus sacrificios, tu alabanza, tus acciones de gracias deben ser elevadas a Dios, tu servicio debe ser dado a Dios, y en hacerlo de corazón y en obediencia a lo mandado está la buena inteligencia, con temor de Dios, con sabiduría, con entendimiento. Es buena esta enseñanza de estos levitas que tenían buena inteligencia en su corazón. Seguimos. 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Entonces ya habían sido 7 días y determinan hacerlo 7 más. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Se hizo una tremenda fiesta, una tremenda celebración, ahora por 14 días, levantando alabanzas, ofrendas, holocaustos, voluntarios ahora a Jehová, porque el rey y los príncipes trajeron más que sacrificar, y los sacerdotes ahora dice ya se habían muchos santificado, ya no eran pocos y podían ofrecer más a Dios. Fue con gran
gran alegría en la congregación de Judá, en los siervos de Dios y aún en los que habían venido de lejos, que también habían venido para buscar a Dios. 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿A qué se refiere? No se refiere a que haya habido una Pascua con Salomón, no tenemos ninguna evidencia de esto, sino a la gran celebración que duró 14 días con cánticos, con holocaustos delante de Dios. ¿En dónde está esto? Se refiere a la fiesta por la dedicación del templo, que está en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 65 y 66. Repito, primero de Reyes, capítulo 8, versículos 65 y 66. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días. Ahí está la similitud, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¿Ok? Eso fue en la dedicación del templo y a eso es a lo que se refiere aquí, que no se había hecho una fiesta tan grande por tantos días, con tanta alegría y presencia de Dios desde los tiempos de Salomón. Eso nos habla de lo triste que fueron los tiempos de los reyes de Israel, háblese del norte o del sur. Leemos ahora el 26. Ya leímos, 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Aquí hay otra marca de avivamiento. Hay una marca muy hermosa, ahí en este versículo 27. Volver a la humildad y volver a la obediencia, que era lo que estaba haciendo el rey y los levitas y los sacerdotes. Volver a la santificación, volver al orden de Dios, es decir, estar avivado, humildad, obediencia, santificación y el orden de Dios, estar avivado. ¿Qué trae todo esto? Trae bendiciones, hace que nuestra voz sea de bendición y hace que nuestra oración sea oída en la habitación del santuario de Dios, en el cielo. Qué hermoso entender esto, porque ahí está muy claro que dice que ellos bendijeron al pueblo y esta bendición, la voz de bendición, su oración delante de Dios para bendecir al pueblo fue oída por Dios, se agradó Dios que lo oyó desde los cielos y desde los cielos derrama su bendición. Te repito, esto es como un resultado, una marca de un avivamiento que trae resultado. Volver a la humildad, a la obediencia, a la santificación y al orden de Dios, que esto es estar avivado, trae bendiciones a nuestra vida, hace que nuestra voz sea de bendición para otros y que nuestra oración sea oída en la habitación del santuario de Dios, es decir, en el cielo. Gloria a Dios. En el avivamiento hay salvación del cielo, salvación poderosa. Te voy a leer algunas citas rápidamente como resultados del avivamiento, en el contexto de que es oída la voz en el cielo y desde el cielo entonces Dios envía muchas cosas, veremos cuáles son resultados de un avivamiento. En el avivamiento, ¿qué hay? Primero, hay una salvación poderosa que viene del cielo. Salmo 26, dice esta cita, Salmo 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Cuando somos oídos en el cielo, Dios envía su poderosa salvación, o como dice aquí, su potencia salvadora, la potencia salvadora de su diestra. En un avivamiento hay salvación. En un avivamiento también hay perdón. Segundo de Crónicas 7:14, cita que tú conoces muy bien, que la hemos aprendido de memoria. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, un avivamiento, entonces otra vez yo oiré desde los cielos, de nueva cuenta, Dios oye desde los cielos y ¿qué hace? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el avivamiento y cuando es oída nuestra voz, hay perdón y sanidad. Ya vimos, hay salvación poderosa del cielo, pero también hay perdón y hay sanidad.
También cuando es oída nuestra voz en el cielo, cuando estamos avivados y Dios oye nuestra voz, hay juicios justos de Dios, y esto es bueno, porque cuando Dios juzga las cosas, son puestas en el orden. Salmo 76:8. Salmo 76:8. Desde los cielos, ¿desde dónde? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Pero dice, leemos el 9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Entonces, cuando es oída nuestra voz en el cielo, desde el cielo Dios envía justos juicios. ¿Para qué? Dice, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. De nueva cuenta nos habla entonces de salvación. Hay juicios justos de Dios que traen salvación a los mansos de la tierra. ¿Qué otra cosa hay en el avivamiento como resultado? Hay enseñanza y hay palabra. Insisto en el contexto de que cuando alguien está avivado, Dios oye desde los cielos y Dios entonces desde los cielos manifiesta su poder, su presencia, sus bendiciones sobre nosotros. Deuteronomio 4:36. Deuteronomio 4:36 dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. En un avivamiento hay enseñanza y palabra. No puede ser todo manifestaciones del Espíritu y estar todo el tiempo en eso. No puede ser todo el tiempo nada más alabanza, cantos, música. No, también en un avivamiento hay mucha enseñanza y mucha palabra que viene de los cielos y manifestaciones de Dios en la tierra, porque ahí está hablando de las dos cosas: palabra buena que viene de los cielos, enseñanza que viene de la voz de Dios desde los cielos, y por causa de ello, manifestaciones del fuego de Dios aquí en la tierra, de acuerdo también a lo que está aquí escrito y a la experiencia que tuvo Moisés en la presencia de Dios. Moisés era un avivado, evidentemente. Te resumo entonces: volver a la humildad, a la obediencia, a la santificación y al orden de Dios, estar avivados, trae bendiciones, y que nuestra voz sea de bendición y que nuestra oración sea oída en la habitación del santuario de Dios. Por lo tanto, viene del cielo en un avivamiento salvación poderosa de Dios, perdón y sanidad para su pueblo, juicios justos que salvan al manso de la tierra, enseñanza y palabra que vienen de la voz de Dios y manifestaciones del fuego de Dios en la tierra. Todo esto viene por causa de estar avivados, elevar oraciones y ser oídos por Dios en un avivamiento. El siguiente versículo, regresamos a 2 de Crónicas, ahora ya es el 31, capítulo 31, versículo 1. Ahí vamos a leer una marca de avivamiento también. Cuando estamos avivados, muchos comienzan a imitar. Lo digo esto en el buen sentido, como decía Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, y seamos imitadores de Dios como hijos amados. Lo digo en el buen sentido, no copiar modas, no, sino imitar lo bueno, imitar lo que viene de Dios. Muchos comienzan a imitar lo bueno y a enseñar lo bueno y lo recto delante de Dios, ahora por sí mismos. ¿A qué voy? Que alguien recibe en algún lugar o de parte del Espíritu, es avivado y lleva esto a su casa, lleva esto a su familia, o lo comunica a sus parientes, o a lo mejor visitó otro lugar y les habló también de esto, y eso dejó fuego de avivamiento allí, y entonces alguien que allí creyó fue avivado y también entonces lo llevó quizás a su iglesia, y entonces por sí mismos el avivamiento va llegando a todos los lugares donde Dios desea que llegue, a donde Dios desea que se extienda ese fuego, empieza a llegar ese avivamiento. Por eso hablaba yo también mucho al principio que no puede haber esa exclusividad, no puede haber solo un lugar, un momento en donde está el avivamiento. No se puede decir solamente que hay un único lugar, una única persona, un solo ungido, una sola iglesia en donde suceda esto, porque el fuego de Dios, como el fuego que si tantito sopla el viento y toca por allá otro pasto, otro árbol, pues se prende otra parte entonces del bosque, se incendia otra parte del bosque. Así es, cuando el viento del Espíritu sopla, el fuego es llevado a otros lugares. Muchos empiezan a imitar y a enseñar lo recto y lo bueno delante de Dios, pero ahora por sí mismos.
versículo 31:1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas, esto ya es fuera de Jerusalén, y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Pero no quedó ahí la cosa, y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Entonces ya no fue solo en Jerusalén y en el corazón de los de Judá el avivamiento, sino en todos los que habían ido allí y participaron de la Pascua y fueron avivados y estuvieron con gozo, alegría, sirviendo y ministrando y elevando holocaustos delante de Dios. Cuando regresaron a sus casas, fueron a sus ciudades a destruir la idolatría, las imágenes, a quebrantar, a desechar todo lo malo, a derribar las cosas que estaban fuera del orden de Dios en Judá, en Benjamín, pero también en Efraín, en Manasés, que eran territorios del norte. Dice, hasta acabarlo todo. Se avivaron estas familias o estas personas que venían del norte. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Esta es una marca de avivamiento, un avivamiento genuino de parte de Dios. No queda contenido, sino que es llevado también en los corazones que están avivados, en ese fuego de Dios que ellos tienen, pues entonces pueden llevar también ese fuego a otro lugar. Muy bien, vamos aquí en el 31, a partir del versículo 2, a leer las cosas que suceden también en un avivamiento. Yo hablaba desde la vez pasada que hay bases de avivamiento, que hay acciones de avivamiento, hay marcas, como dije hoy, de avivamiento, hay resultados, pero una de las cosas importantes en un avivamiento es volver al orden de Dios. Insisto mucho en esto porque deseamos el avivamiento solamente, perdón que use esta palabra, para espectáculo, y no debe ser así. Debe ser, si aún un avivamiento fuera notorio para muchos, para que vean y crean en Jesucristo, aún si fuera notorio, tiene que ser para que volvamos todos a Dios, y tiene que entonces ser en el orden de Dios y para volver a los mandamientos de Dios. Esta es la parte que muchos están dejando fuera, ¿verdad? Reunión, culto de avivamiento, y hay a lo mejor alabanza, hay mucha ministración, manifestaciones, pero no hay palabra, o ni siquiera permiten que haya palabra, no dejan ni que alguien predique tantito o enseñe algo, porque ya están haciendo escándalo porque quieren las manifestaciones. Entonces no debe ser así. Debemos entender que hay también en el avivamiento orden. Y estos versículos que siguen, del 2 hasta el 21, nos hablan de todo ese orden. Y cuando nosotros somos avivados, entonces nuestra vida tiene que volver al orden de Dios, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Hablé mucho de eso la vez pasada. Vamos a ver acerca de esto. Versículo 2 dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. En el orden de Dios, cuando estamos avivados, se arreglan las cosas, es decir, cosas que están descompuestas o chuecas o fuera de lugar, se ponen en su lugar, en su forma correcta, se arreglan, ¿verdad? Se vuelve a la sana doctrina, se vuelve a las buenas costumbres, se vuelve a los valores espirituales y morales de la palabra, se arregla lo que está desarreglado, descompuesto, roto, chueco, se arregla. También en el orden, habla aquí otro verbo que usa, es que se distribuye. Bueno, habla ahí, arregló la distribución, se distribuye. Entonces se vuelve a poner las cosas en justicia y en equidad. Si algo está vacío, pues se vuelve a llenar. Si algo está faltante, se completa, ¿verdad? Si algo está sobrante, pues se pone en la medida justa. Entonces, en el orden, hay cosas que se arreglan, hay cosas que se distribuyen, se ponen en su lugar y en su forma correcta. Se ponen turnos, es decir, se ponen las cosas en orden, no solo de forma, sino también de tiempo. Se pone orden al tiempo, se pone orden a las actividades, se pone orden, hablando de la iglesia, a los ministerios, a los oficios, a las actividades de la iglesia, se vuelve al orden, en la casa se vuelve al orden de autoridad, se vuelve al orden del varón, al orden de la mujer, según lo que está en la palabra, al orden en los hijos,
se vuelve la relación en lo personal, la relación con Dios al orden, tus tiempos de oración, tus tiempos de alabanza, de lectura de la palabra, de estudio de la palabra, se vuelve al orden, quitando las cosas, ya hemos hablado mucho de eso, que están estorbándolo. Dice aquí, cada uno según su oficio, un orden al servicio y al culto a Dios. Ordena tus ofrendas, ordena tu ministración, ordena tus acciones de gracias, ordena tu alabanza delante de Dios. En un avivamiento todo esto se pone en orden. E incluso como está la mano de Dios ahí, como Él está poniendo un solo corazón en nosotros, como estamos atentos a la voz del Espíritu, hay disposición, hay alegría, hay servicio, pues estas cosas resultan naturales o más fáciles de lograr y con menos lucha que en otro tiempo. Es conveniente el tiempo de avivamiento, es bueno el tiempo de avivamiento porque nos ayuda a poner en orden todas las cosas delante de Dios y se hace de manera rápida, se hace de manera más fácil porque está Dios ahí ayudándonos. Muy bien, seguimos leyendo. 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde. Un rey que entregaba todo para servir a Dios, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Entonces no solo volvieron a la Pascua, sino a todo lo ordenado en la palabra de Dios. 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. En el avivamiento entonces también participamos de la justicia de Dios. ¿Era justo que los levitas recibieran esa porción? Sí, era justo. ¿Era un mandamiento de Dios? Sí, era un mandamiento. Entonces participamos de obediencia, participamos de justicia, en un sentido de misericordia, porque estaban dando esto y estaban sosteniendo a aquellos que no tenían el tiempo para trabajar, para tener animales, para atender una labranza, porque tenían que estar atendiendo el servicio de la casa de Jehová, estar presentando los sacrificios, los holocaustos, la alabanza, la adoración delante de Dios. Era justo. En el avivamiento volvemos y participamos de la justicia de Dios y de la obediencia a los mandamientos de Dios. Este es un ejemplo de ello. Muy bien. 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Ya habíamos visto que en un avivamiento hay abundancia hacia Dios, en lo espiritual, en lo moral, en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Y en lo material también hay abundancia de todo bien y se da de corazón hacia Dios, y hay abundancia en obedecer y en guardar la palabra de Dios, hacia Dios y hacia su palabra de todo corazón. Y aquí era manifestado trayendo también, conforme a lo que estaba escrito, todas las primicias y todos los frutos de la tierra y los diezmos de todas las cosas, trayendo todo tipo de bendición, grano, vino, aceite, miel y los frutos de la tierra. Un pueblo avivado es un pueblo que abunda en bendiciones hacia Dios y abunda en gratitud hacia Dios, eleva sus ofrendas, eleva sus primicias, sus diezmos, sus acciones de gracias a Dios, y Dios mira que esto es hecho de corazón y los bendice aún más. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, no se reservaron nada. Y trajeron los diezmos de lo santificado, cosas que habían consagrado a Dios, que habían prometido, dice ahí justamente, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. También en un avivamiento cumplimos lo que le prometemos a Dios. Eso es algo que sucede mucho, falla mucho en la iglesia de Jesucristo. Hemos hablado, expresado desde que recibimos a Cristo, el simple hecho de decirle: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, pero no nos comportamos como siervos, como súbditos. Es nuestro Padre, pero no le honramos. Es nuestro Señor, pero no le tememos. Hay muchas cosas que le hemos prometido a Dios. Te daré mi tiempo, te daré mi alabanza, Señor, te entrego mi vida, mi familia, mi matrimonio, y no lo hemos cumplido delante de Dios. Pero en el tiempo de avivamiento, esta es una de las cosas que también sucede, es otra de los resultados del avivamiento. Cumplimos lo prometido a Dios. Mira, aquí hay muchos resultados del avivamiento y muchas cosas que pues tenemos por testimonio para saber si en verdad estamos o no avivados. Muy bien, ahora a partir del versículo 8 hasta el 19, lo voy a leer de continuo.
Ahí nos habla que en un avivamiento y en el orden que viene en el avivamiento hay algo muy importante, la administración de los bienes de Dios. De todo tipo de bienes, de todo tipo de gracia que Dios pone en nuestras manos, de todo tipo de don que Dios pone en nuestras manos, debemos ser fieles administradores, buenos mayordomos, porque todo es de Él y le vamos a entregar a Dios cuentas. Pero aquí habla muy en particular del asunto de la administración de los bienes materiales que Dios pone en nuestras manos. Esto es conocido como mayordomía cristiana. No te asuste ese nombre. Mayordomía, la palabra en griego es oikonomos, hoy traduciríamos economista o administrador, y también se traduce mayordomo en la Biblia. La mayordomía cristiana es la administración y el buen uso y aplicación de los bienes de Dios. Y aquí viene una sección muy importante con respecto a esto. Y vamos a ver 10 principios, 9 en realidad, y el 10º yo doy a manera, digamos, de conclusión de esta parte. Vamos a ver estos 10 principios de administración o de mayordomía cristiana, de mayordomía en la palabra de Dios, de administración de la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser administradores, en el sentido que a todos Dios nos ha puesto algo en nuestras manos. Aún el simple hecho de tu vida. Tienes que saber administrar tu vida, tu cuerpo, porque no es tuyo, es de Dios. Tienes que saber administrarlo correctamente porque le vas a entregar cuentas a Dios. Tu alma, tu espíritu, ¿qué haces con todo lo que Dios te ha dado? Los bienes, recursos que pone en tus manos, el tiempo. Hay que saber administrar también el tiempo. Y esto es algo que la Iglesia de Jesucristo carece ampliamente. Y aquí en México, aún culturalmente, carecemos mucho de habilidades, de dones de administración. Y esto es algo que el Espíritu Santo quiere darnos, quiere que aprendamos a ser buenos administradores. Esto es algo que Dios nos da. Es uno de los dones de servicio que están escritos en Romanos. Los que administran, está escrito. Pero también es algo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas que aprendemos de la palabra de Dios. La administración es una de ellas. No estoy hablando de principios de administración contemporánea, moderna, que se enseñan en una universidad, sino estoy hablando de los principios de la administración conforme a la palabra de Dios. Por eso hablo de mayordomía cristiana, de mayordomía conforme a la palabra, conforme a las escrituras. Si algunos de estos principios coinciden con lo que se enseña como administración en el mundo, allá se habla de planeación, de organización, de dirección, de control. Muchos de esos principios, pues más bien los han tomado de los principios que están aquí escritos en la palabra de Dios, pero nosotros no debemos ni hacer sincretismos, ni mirarlo como una disciplina de hombres, sino mirar y volver a la palabra de Dios. Voy a leer, y esto tiene una aplicación enorme. Si supiéramos administrar, nuestras iglesias estarían usando los recursos con rectitud y con justicia, con honestidad delante de Dios. Si supiéramos administrar en los hogares, tendríamos bendición, no solo en lo que recibimos, sino en que es multiplicado, prosperado, bien usado, todo lo que Dios pone en nuestras manos, y dejaríamos de padecer muchas cosas. Hay muchas cosas que padecemos en casa, en nuestra economía, porque no administramos bien lo que Dios nos da. No lo usamos bien, no lo usamos para las cosas correctas, no lo usamos en el tiempo correcto. Todo esto ahorita lo vamos a ver. Y en lo individual también. Muchas cosas que no cumplimos, que no logramos a nivel escolar, laboral, en el hogar. Ay, híjole, es que ni siquiera pude, dejé los trastes tirados, dejé la ropa sin lavar, el perro está todo lodoso y pues ya no supe qué hacer y pues me fui con la misma ropa de ayer. Todo ese tipo de cosas no deben suceder en el pueblo de Dios, no son de un hijo de Dios, porque Dios nos está enseñando que debemos tener orden y administración aún de nuestros cuerpos, aún de nuestras actividades en lo personal, en lo individual, matrimonial, familiar y como iglesia. Qué diferente sería todas las cosas, incluyendo nuestra comunidad, nuestra sociedad, si entendiéramos los principios de administración. Este es uno de los pasajes que nos habla de ello, esta parte que vamos a leer. Lo voy a leer primero.
para que sea la palabra de Dios primero la que enseñe y después yo te doy estos principios. Leemos versículos del 8 al 19. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, dije hasta el versículo 19, del mismo modo para los hijos de Aarón sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Vamos a ver, principios de administración o de mayordomía cristiana. Número 1, bendecir a Dios reconociendo que todo procede de Él. Ese es el principio fundamental. Bendecir, dar gloria, dar gracias. Esto incluye entregarle a Dios lo que es debido a su nombre, lo que es debido delante de Él, diezmos, primicias, ofrendas voluntarias del corazón, alabanza, acciones de gracias, bendición con tus labios, testimonio. Todo esto que debemos entregar a Dios, todo esto que lo incluyo como bendecir a Dios, es reconocer que todo procede de Él. Todo. Él es el autor. Él es el sustentador. Ni tu vida, ni el aliento que puedas tomar en esta hora, ni ningún bien que recibas en tus manos, ni la sabiduría y la inteligencia, ni las fuerzas, ni la valentía, nada es sin proceder de Dios. Todo procede de Él. Todo viene de Él. Somos por Él, somos por medio de Él y somos para Él. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y si todo procede de Dios, si todo es de Dios y si todo es para Dios, entonces nada es nuestro. Solo somos administradores, mayordomos de los bienes de Dios y de los bienes de la casa de Dios. Ese es el principio fundamental de mayordomía cristiana. Tenemos que bendecir a Dios y honrar a Dios. Insisto, esto incluye entregarle a Dios todo lo que corresponde a Él, diezmos, primicias, alabanza, y reconocer que todo procede de Él. El que no tiene esta base no va a cumplir las demás cosas y va a cometer errores y va a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque no está entendiendo que no es dueño de nada, que el dueño es Dios y que nosotros solo somos siervos, solo somos administradores. Segundo principio, usa los bienes de Dios para los propósitos para los que Dios nos los ha entregado. Repito, usa los bienes de Dios para los propósitos para los que Dios nos los ha entregado. Pongo 2 ejemplos, quizá uno muy radical y el otro uno que es un ejemplo real, un testimonio. El dinero que Dios te entrega como bendición por trabajar, por esforzarte,
por salir y hacer la obra de tus manos, la cual Dios bendice, porque entiendes que Él te dio la fuerza, que Él te dio la inteligencia, que Él te dio ese trabajo, que Él te abrió las puertas y que aún ese sueldo, ese salario, esa paga que recibes, Dios es el que la está dando en tus manos, porque todo viene de Dios. Entonces, úsalo para lo que Dios te lo dio. El ejemplo aquí radical es, si tú recibes ese sueldo, llévalo a casa para el sostenimiento de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, para comprar la comida, para pagar los servicios, para que no falte nada, para los transportes, para la educación, para todas las cosas que son buenas para la bendición de tu casa y de tu familia. No lo uses, no lo despilfarres, por ejemplo, en vicios, alcohol, drogas, prostitución, cualquier tipo de vicio. No lo desperdicies en cosas que no necesitas. Usa los bienes de Dios para lo que es. Y cumple, ahorita veremos también eso se llama responsabilidad, con todo lo que Dios ha puesto delante de ti para cumplir. Usa los bienes de Dios para los propósitos para los que Dios te los ha entregado. Para la iglesia es lo mismo, los diezmos para su propósito, las ofrendas para su propósito, alguna ofrenda especial para su propósito, que se pida a la congregación, todo tiene un propósito. Moisés pidió en el desierto, fue para el tabernáculo. Tercer principio, entiende que la bendición de Dios es en sobreabundancia. Si viene de Dios, nunca falta. Y eso está muy claro. Porque dirás, pues yo no he visto eso, yo no he recibido eso. ¿Te está faltando quizá algo delante de Dios? Medita, reflexiona o pregúntale a Dios. Porque toda bendición de Dios es sobreabundancia. La palabra dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos entregó todas las cosas. Eso es sobreabundancia. La palabra de Dios, eso está en Romanos. En Malaquías también la palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición de Dios es en sobreabundancia. Santiago dice que Dios da abundantemente y sin reproche a los que piden con fe. Abundantemente y sin reproche. También el apóstol Pablo nos enseñó que Dios hace más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Siempre que algo viene de parte de Dios, es en sobreabundancia. Si algo viene de Dios, nunca falta. Te puedo seguir declarando citas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Al final de ese mismo Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando en sobreabundancia, está rebosando, punto de desbordarse. Y te puedo seguir diciendo, Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué riquezas hay en Él? Todas, porque en su mano está la riqueza y el poder. Acabo de mencionar Romanos, acabo de mencionar Crónicas. Podría seguir y seguir y seguir. También en Corintios dice, en cuanto a la obra de Jesucristo, dice Pablo, que Él, el Señor Jesús, se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Puedo seguirle, pero bueno. Entiende, la bendición de Dios es en sobreabundancia y si viene de Dios, nunca falta. A los que buscan a Dios y a los que temen a Dios, no tendrán falta de ningún bien. Obvio que esto complementa todo lo que acabo de decir en el punto anterior, pero es que están ligados, pues no puedes separar una cosa de la otra. Cuarto principio que está aquí en estos pasajes que leímos. Prepara lo necesario para administrar ordenadamente los bienes de Dios. Prepárate, un no al despilfarro. Sé sabio con lo que te sobra. Ahorra. No digas me sobró, me lo gasto en tonterías. Ahorra.
Piensa que tú no sabes la situación que puede venir más adelante. Como José en Egipto, que ahorró, quintó la tierra, es decir, el 20% lo guardó en los silos, en los graneros. Y cuando vino los 7 años de hambre, él tenía ahorrado para todo Egipto y aún para venderle a los demás. Prepara lo necesario para administrar ordenadamente los bienes de Dios. Ezequías preparó cámaras. No despilfarres, ahorra, ten sabiduría con lo que te sobra y también piensa en los demás. Si tú tienes bendición en sobreabundancia, extiende tu mano y bendice a el que esté en necesidad. También planea a futuro. Ezequías hizo estas cámaras pensando esto puede ser usado más adelante con propósitos de parte de Dios. Planea para el futuro. Necesitamos estar buscando al Espíritu Santo porque la palabra dice que Él nos enseñará, nos recordará, pero también nos revelará las cosas que han de venir, que han de suceder. Entonces uno tiene que también estar diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que está por venir para que también en las cuestiones de administración, de mayordomía cristiana, en mis finanzas, en mi economía, yo prepare lo necesario. Y cualquier situación como hoy la pandemia no te agarre de sorpresa y llegues entonces a escasez, a pobreza, que no deseamos para nadie. 5. No te quedes en ideas o propósitos. Cumple las acciones necesarias para poner orden, porque a veces dices, sí, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a poner orden, ahora sí voy a hacer un presupuesto, ahora sí voy a administrar mejor. Todo esto que decimos, se queda en ideas, en intenciones, en propósitos, no te quedes ahí. Un principio fundamental en la administración es que cumplas las acciones. Es bueno planear, es bueno prever, es bueno pensar, pero después lleva a cabo, ejecuta todas esas acciones para que pongas orden en tu administración. 6, un principio fundamental también. El primero fue el reconocimiento y la gloria para Dios, porque todo procede de Él. Este es otro fundamento, la fidelidad. La fidelidad. Sé fiel como administrador, sé fiel como mayordomo, tanto hacia Dios, tus diezmos, tus primicias, las cosas consagradas que has presentado delante de Dios. Sé fiel a Dios en todo, pero también sé fiel en el resguardo, en la administración y en el uso de los bienes de Dios. En las decisiones que tomas, sé fiel. El ejemplo que yo puse hace rato de la casa, sé fiel a tu casa. Sé fiel tanto a Dios como sé fiel en el resguardo de los bienes de Dios, en la administración, en las decisiones que tomas y en el uso de los bienes de Dios. Insisto, como el ejemplo que di hace rato, si tienes esposa, si tienes hijos, sé fiel a tu esposa y sé fiel a tus hijos, usando bien esos bienes que Dios puso en tus manos para también bendecirlos a ellos. Siguiente punto. Si es necesario, apóyate, o en el caso, por ejemplo, de la iglesia, nombra gente fiel que te ayude a administrar. Si es necesario, apóyate o nombra a gente fiel que te ayude a administrar. En la iglesia, pues este es un caso mucho más claro, ¿verdad? De decir, pues nombramos administradores o diáconos que ayuden a llevar una buena administración, un buen control de las cosas, el cuidado de los bienes que Dios nos ha dado, no solo del dinero, sino de los instrumentos, de las sillas, de un templo, del equipo. Bueno, ahí cuadra. Pero en el hogar también puede ser así. Hay a veces, yo he visto casos, aquí va el otro ejemplo que iba a decir, pero lo voy a dar diferente, en donde resulta que, aunque el varón es cabeza del hogar y es el que está trayendo el dinero a casa, es la mujer mejor administradora. Bueno, pues permítele que te ayude, que te apoye, o apóyate en ella, varón, y dile, a ver, ayúdame a sacar un presupuesto de la comida, de los transportes, de lo que necesita de las escuelas de los niños, a ver, vamos a poner orden, o juntos hagan las cosas, apóyense, y para que puedan administrar, ¿verdad? No le apliquen la de, bueno, los que son mayores entenderán, la de Bartola a la pobre mujer. Saludos a la hermana Bartola, ya sabe a quién me refiero. No hagan eso de, pues ahí te dejo estos 2 pesos y a ver qué haces, ¿verdad? Sino oren juntos, planeen, pongan orden, hagan presupuestos
y no digan, porque hoy hay ese egoísmo, como hoy también ya muchas mujeres trabajan, entonces dice el hombre, pues mi dinero es mío y ahí a ver cómo le haces, y la mujer dice, pues mi dinero es mío, que yo también ya trabajo y a ver ahí tú cómo le haces, y la casa sin luz, con el agua, con el suministro restringido y el niño con los calzones agujereados, ¿verdad? Entonces quiten todo egoísmo y apóyense unos a otros, si es necesario, permitan también que otros que sean fieles y que reconozcan a Dios, que sean verdaderos siervos, hijos de Dios, te apoyen para administrar. Ezequías no administró todo él solo. Octavo punto, también este es otro fundamento muy importante, la responsabilidad. Es decir, si se nos ha delegado algo, si algo ha sido puesto en nuestras manos, debemos ser responsables y temerosos de presentar buenas cuentas, primeramente a Dios y también a los hombres que nos encargaron. Yo he sufrido mucho esto en la iglesia y yo les digo, a ver, con el dinero que Dios nos ha dado, compramos estos instrumentos, compramos este equipo, estos materiales para los niños. Hazte responsable, maestra, hazte responsable, miembro del grupo de alabanza, hazte responsable, diácono, y después ya perdimos las cosas, ya rompimos el instrumento, ya se robaron los lápices, ya se rompieron las sillas, ya se robaron un micrófono. ¿Cuántas veces no se oye eso en las iglesias? Qué triste, porque significa que no fue gente fiel y no fue gente responsable y les valió. ¿Y sabes cuál es la frase que yo he oído mucho? Pues total, allá que el pastor compre otra. Qué triste, qué patético pensamiento el que piensa así. Qué patético pensamiento el que piensa así. Cuando Dios nos ha dado algo, y más las cosas consagradas para Dios, son de cuidarse fielmente y responsablemente, porque también de eso Dios nos va a pedir cuentas. Y qué triste que muchas veces en las iglesias se abuse de la confianza del pastor o de los siervos, y aún a mí me ha tocado cualquier cantidad de veces. Ahora soy muy estricto en eso, porque si no, a mí Dios es al que me va a demandar el no tener más cuidado en dar instrumentos. A mí cualquier cantidad de veces me han robado instrumentos, cables, micrófonos. Ya me voy de la iglesia, pues me llevo la guitarra, me llevo el micrófono, me llevo los cables, me llevo el piano, porque yo era el que lo tocaba, pero no era tuyo, era de la iglesia, ¿verdad? Ya me habían dado dinero para administrar algo de la iglesia, pero pues ya me voy y el dinero se fue conmigo, pues es mi compensación por haber servido. Ese tipo de mentalidad la reprendo en el nombre de Jesús. Volvamos a la fidelidad y volvamos a la responsabilidad. No se vale que creamos que solo el pastor es el responsable. Esto aplica en casa. Hijos, cuiden bien lo que sus padres les dan. No se vale el decir, pues hay que me compren otra. Ya van 3 celulares que rompo, pues hay que me compre otro mi papá. Eso es injusto, eso es infiel y eso es irresponsable. Sé también en casa responsable con los bienes, cuida las cosas que Dios te ha dado, cuida las bendiciones que Dios te ha dado. Muy bien, 9º punto, fidelidad. De nueva cuenta, eso significa que es un fundamento muy fuerte. Allá hablábamos de fidelidad hacia Dios y en nuestra manera de administrar. Pero aquí también estos pasajes nos hablan fidelidad, segunda cuenta, que la fidelidad no solo aplica en recibir y en resguardar. Es decir, aquí pensarías, es fiel el que no roba, el que no engaña, el que no saca provecho personal. Sí, eso también habla de fidelidad, como yo hablaba hace un momento. Sino que también debemos ser fieles en el uso y en la aplicación de los recursos, es decir, en el dar. Sé fiel en el dar, de acuerdo a lo mandado y a lo ordenado por Dios. Aquí hay 2 caras. 1, las cosas dedicadas y santísimas, dice ahí. Insisto, diezmos o primicias son de Dios. Si hiciste un voto, cúmplelo delante de Dios. Eso es bendición para tu vida. Eso es agradar a Dios. Eso es que tú sí sea sí, que tú no sea no, que no te tardes en cumplir lo que prometiste a Dios. De acuerdo a lo mandado y a lo ordenado por Dios, sé fiel en el uso y en la aplicación de los recursos. Pero también sé fiel en el sostenimiento justo de siervos y ministros escogidos por Dios. Esto que está aquí evidentemente tiene una aplicación muy clara en la iglesia. Seamos también fieles en el sostenimiento justo de siervos y ministros escogidos por Dios, porque también esto es de acuerdo a lo mandado y a lo ordenado por Dios. Esa es la primera cara.
La segunda cara es que debemos ser fieles en la aplicación, en el uso de los recursos, también de acuerdo a lo mandado y ordenado por autoridades humanas superiores, porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. Entonces, si es, por ejemplo, en el caso de la iglesia y la autoridad, que en este caso sería el pastor, pide algo de ti, sé fiel en administrar o te entrega algo, sé fiel en administrar delante de él. Sea algo que te pida en el dar o sea algo que te pida en el guardar, en el administrar, sé fiel a esa autoridad humana superior. Pero también esto aplica a que seamos fieles en cumplir con las autoridades seculares. Otra cosa que el pueblo de Dios, en un acto de justicia propia, dice: yo porque he de pagar el agua o la luz, yo porque he de pagar impuestos, es mi derecho, etcétera, y pues cada quien quiere poner su propia justicia. Nosotros debemos volver a lo que Dios nos manda, y Dios dice que te sujetes a las autoridades. Si es pagar un servicio, págalo. Si es cumplir un impuesto, cúmplelo. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el principio bíblico. También cumple con las autoridades seculares, porque esto también es para testimonio. Y créeme, si tú como yo cumples con esas cosas, vives en paz. Dices: tengo en orden, tengo pagada mi predial, tengo pagada el agua, la luz, algún otro servicio, el gas o algún otro servicio, a lo mejor de telefonía, de internet, de televisión que tengo en orden mis impuestos, todo. Pues vas a vivir más en paz, no vas a estar siendo perseguido por nadie, ¿verdad? Administra bien las cosas, no acudas a créditos, y si los tienes, paga, no compres lo que no tienes. El crédito no es a favor tuyo. Mucha gente piensa: pues el crédito es dinero a mi favor. No, el crédito es deuda, es dinero en contra tuya, es dinero que le debes a alguien. Entonces ten cuidado, procura usar lo menos posible, o si usas del crédito, úsalo muy sabiamente y que tengas siempre los recursos que respalden el pago de esos créditos, porque si no, pues ahí viene otra vez el mal uso del dinero. Entonces, seamos fieles en el uso y en la aplicación de los recursos, tanto con Dios y en las cosas de Dios, como en las ordenadas por autoridades humanas superiores. Llego al punto 10, que es donde concluyo yo. Todo esto, la administración, la mayordomía cristiana, debe ser guiados por Dios. No son solo principios de humana sabiduría. Tenemos que ser guiados por Dios en todo ello. El administrador fiel busca a Dios. El administrador fiel ora, pide a Dios su consejo. El administrador fiel consulta, obedece las escrituras para adquirir ciencia, conocimiento, inteligencia, sabiduría. El administrador fiel, conforme a la palabra de Dios, pide al Espíritu Santo revelación de los tiempos para tomar mejores decisiones. Medita, reflexiona en la palabra, no actúa impetuosamente. Es temeroso de Dios, sabiendo que todo es de Él, sabiendo que Dios todo lo ve y sabiendo que Dios le pedirá cuentas. Es decir, el administrador fiel tiene una conciencia limpia, sin malicia, y también tiene sus manos limpias. El administrador fiel honra a Dios y también honra al rey, y por eso haya gracia ante los ojos de ambos. El administrador fiel es de buen testimonio delante de todos, es responsable, busca hacer lo bueno delante de Dios y no lo malo. El administrador fiel es justo, es misericordioso, es humilde delante de Dios. No ama el dinero ni las riquezas, entiende que estas solamente son recursos, ni ama a Dios falsamente o hipócritamente o por conveniencia, sino que el administrador fiel ama a Dios porque Él es Dios, no por las cosas que te pueda dar. Busca su reino y su justicia. Las demás son añadiduras. El administrador fiel ama a Dios porque Él es Dios, porque Él es su Dios. Versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Toda esta administración que acabamos de ver, de esta manera hizo Ezequías. ¿Cómo vio Dios esta actitud y estas acciones del rey?
¿Cómo las juzgó Dios y qué trajo Dios? Ahí está todo escrito. Primero dice que hizo Ezequías así, ejecutó, puso acción, ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. En esto pensad, dice la palabra, pero también esto haced, de acuerdo a esta palabra. Ejecuta lo bueno, ejecuta lo recto. No seas chueco, no seas torcido, no seas tranza, no mientas. Nada de eso es bueno. Haz lo bueno delante de Dios. Haz lo recto delante de Dios. Haz lo verdadero delante de Dios. Aborrece todo camino de mentira. Así dice el Salmo 119. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, aborrecí todo camino de mentira. Eso hizo Ezequías. Segundo dice, emprendió para el servicio de la casa de Dios. Todo lo que tú emprendas, lo que pongas por proyecto, por idea, para finalmente llevarlo a cabo y en la ejecución, en el camino, en el hacer, todo esto es emprender, hazlo para Dios. Hazlo de corazón, hazlo en el nombre de Jesús, sea de palabra o de hecho, y de corazón sirviendo al Señor y no a los hombres, poniendo tus ojos en Él, sirviéndolo a Él, sea una cuestión de tu casa, de tu trabajo o de la iglesia, todo hazlo para el servicio de Dios. Emprende para el servicio de Dios, para servir a Dios. Luego dice que cómo hizo las cosas de acuerdo con la ley y los mandamientos de Dios. Si tú haces esto, pues lo vas a hacer de manera buena, recta y verdadera delante de Él. Evidentemente, está todo ligado. O si preguntabas cómo hago lo bueno, lo recto y lo verdadero, pues hazlo de acuerdo con la ley y los mandamientos de Dios, no de acuerdo a nuestro propio pensar, no de acuerdo a este mundo, no de acuerdo a cualquier tipo de sabiduría que esté fuera de la palabra de Dios. Cuarta cosa que él hizo, buscó a Dios. Yo lo decía ahí arriba, para que seas guiado por Dios. Busca ahora, pide su consejo, consulta a Dios. Busca a Dios siempre y vas a ser un administrador exitoso. Dice que lo hizo de todo corazón. Dios mira el corazón. No hay hipocresía, no haya falsedad, no hay engaño, sino hazlo todo esto, lo bueno, lo recto, lo verdadero, tu servicio a Dios, tu obediencia a Dios, tu búsqueda de Dios, hazlo de todo tu corazón. Que no haya hipocresía delante de Dios. Y entonces viene un resultado, que dice que Ezequías fue prosperado. ¿Tú quieres ser prosperado? Ahí está muy claramente lo que tenemos que hacer. Y aquí al final pues es un buen resumen. Ejecuta lo bueno, recto y verdadero. Emprende en el servicio a Dios. Haz de acuerdo a su ley y mandamientos. Busca a Dios, hazlo de todo corazón y serás prosperado. Si quieres ser prosperado, haz de la manera que hizo Ezequías. Con esto terminamos este estudio y pues vimos mucho del avivamiento y dentro de todo este asunto de los principios de administración y mayordomía cristiana. Reflexiona en ellos, pero no te quedes ahí, ponlos por obra. Que el Señor te bendiga en esta clase y queda de tarea Segundo Libro de los Reyes 18, del 13 al 37, lo que nos faltó de ese capítulo. Segundo de Reyes 18 del 13 al 37 y de Segundo de Reyes también los capítulos 19 y 20. Es decir, 18, 19 y 20. Y de Segundo de Crónicas el 32, que es el mismo asunto de lo de Sennacherib que veremos la próxima clase. Entonces, Segundo de Reyes 18, 19 y 20 y Segundo de Crónicas 32. Muy bien, que el Señor te siga bendiciendo y todo esto es en verdad lo aprendas. Alguna vez un maestro hermano en Cristo, pero que era maestro de universidad, me oyó dando una clase de este tipo y me dijo que era a nivel maestría lo que estábamos enseñando y que todos deberían, aún en las universidades, oír esta enseñanza. Pero yo le dije que esto pues era para la iglesia y para los hijos de Dios y que ojalá apreciaran no lo que yo les estoy dando, sino el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a los textos de aprendizaje. Isaías 55, ahí está todo lo que aprendimos, pero ese pues es de memoria, ya no lo busques, y vamos después al 59, pero ahorita vamos a repetir primero la cita nueva, Isaías 55, 12, ponte de pie y repite conmigo, Isaías 55, 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, 12.
Y ahora repetimos desde el 6 al 9, ahí estamos repasando 2 semanas juntas. Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 6 al 9. Ahora vamos a la cita nueva. Ahora sí vamos ahí a la Biblia, a Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Esta es nuestra nueva cita. Leemos todos juntos. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 21. Amén. Yo recibo esta palabra. Que el Señor te bendiga. Quedan de tarea estos textos, las citas de Reyes y de Crónicas para estudiar, y todo sea de bendición y de edificación para el pueblo de Dios y para mejorar nuestros caminos delante del Señor, en el nombre de Jesús. Amén.